Muy bien, en el siguiente video vamos a hablar de la suma gaussiana y de su relación geométrica. Primero, ¿qué es la suma gaussiana? La suma gaussiana es la sumatoria general de los números naturales. Por ejemplo, de los tres primeros números naturales sería la siguiente: 1 más 2 más 3, eso me daría igual a 6. La fórmula que tenemos acá, que es la fórmula del término enésimo, es decir, si quiero encontrar el cuarto, quinto, sexto término, sustituyo la fórmula y me da ese resultado. En este caso lo hicimos con el número 3 y vamos a comprobar que fue correcto. Tenemos a continuación la sustitución del número 3 en el n de la fórmula. Entonces 3 más 1 es 4, 3 por 4 da 12, entre 2 da 6, lo cual es el mismo resultado que teníamos anteriormente. Pero ¿qué relación tiene con el triángulo? Muy bien, tenemos aquí un triángulo en apariencia equilátero. Digo en apariencia porque está bosquejado, no tengo sus medidas. Sin embargo, si trazamos su eje de simetría o su altura, lo podemos separar en dos triángulos. Pero no triángulos cualesquiera, sino triángulos rectángulos. Triángulo con un ángulo recto y sus dos ángulos agudos. Muy bien, la idea es que si el triángulo es ese polígono regular indeformable sobre el que parten los siguientes polígonos, el hexágono, heptágono, etc., la suma gaussiana es entonces la suma base, la suma que se toma como base para plantear o comprobar las siguientes sumatorias, que hay muchísimas, ¿no? Algunas de ellas, las más importantes, las sumas de Riemann, que se usan para el cálculo de áreas bajo la curva. A continuación tenemos este bosquejo, donde hacemos, mediante triángulos rectángulos, construimos un siguiente triángulo rectángulo más grande en dimensiones, y vemos lo primero que podemos ver es que en la primera posición tenemos un triángulo. En la segunda posición, segunda columna, tenemos dos triángulos. En la tercera tenemos tres triángulos, tercera columna, tres triángulos, y en total nos da 6. Pero lo que estamos cuantificando es el área que hay dentro de otra figura geométrica, y esa figura geométrica es un triángulo. Y como queremos cuantificar, queremos encontrar el valor de ese triángulo rectángulo, pues recurrimos a la fórmula del área de un triángulo que tenemos acá, que es base por altura entre 2. Entonces vamos a continuación. Muy bien, volviendo al triángulo que teníamos bosquejado, este de aquí, podemos notar algo. Si lo analizamos, vemos que la tercera columna consta de dos triángulos de altura. El primero que es este de aquí, y el segundo que es este otro de acá. Dos triángulos de altura en la tercera columna. En la segunda columna descendemos y solo tenemos uno de altura, este de aquí. Bajamos a la siguiente y ya no hay altura, solo queda el triángulo que nos sirve de base, de pivote para el crecimiento del triángulo. Entonces, si generalizamos, encontramos que cuando tenemos un triángulo aquí, un triángulo de base, no hay altura. Cuando tenemos dos triángulos de base, hay uno de altura. Cuando tenemos 1, 2 y 3 triángulos de base, hay 2 de altura. De tal forma que siempre hay uno más de base que de altura. De tal forma que si nuestra altura es n, nuestra base va a ser n más 1, 1 más que la altura. Entonces, de esta manera podemos decir que la fórmula del área sería n por n más 1 entre 2, sustituyendo en la fórmula del área de un triángulo. Y resulta que esta fórmula es la misma que la de la suma gaussiana. Entonces aquí hemos demostrado que de esa manera se llega, por otra forma, sin inducción matemática, a la misma demostración. Por lo tanto, como conclusión, la idea del video no es redundar, no es hablar más de lo mismo, sino encontrar una relación existente, estrecha, entre dos áreas de las matemáticas como la geometría
y la aritmética como tal, ¿no? Entonces, si esa es una forma didáctica para la comprensión del tema de las sumatorias o de encontrar analogías, es una forma óptima para aprender, pues esa es la idea que tengo, ¿no? al elaborar este video. Y pues eso sería todo.